En física se estudian dos clases de cantidades, cantidades escalares y cantidades vectoriales. Primero vamos a definir qué es una cantidad escalar. Son aquellas cantidades que quedan bien definidas con una cantidad y una unidad de medida y no tiene dirección. Y aquí tenemos 6 ejemplos. Una distancia de 5 metros. Solo nos da una idea que hay una longitud de 5 metros, no nos indica alguna dirección. Un ciclista que se mueve a 6 metros sobre segundos. Igual esta cantidad tiene un número y una unidad de medida y solo nos indica qué tan rápido se está moviendo el ciclista, no nos están indicando hacia dónde se está moviendo. 4 horas, recordemos que el tiempo no tiene dirección, es una cantidad escalar. 45 grados centígrados es una temperatura, tampoco no tiene dirección, simplemente se queda definido con un número y la unidad de medida, y esto nos da a entender que es temperatura. 324 kilogramos, la cantidad de materia que contiene un cuerpo, queda bien definido con un número y la unidad de medida, y entendemos que se está refiriendo a una masa. 100 manzanas, aquí hablamos de objetos. 100 manzanas, se entiende que hay 100 unidades de este tipo de frutas. Recordando entonces que las cantidades escalares solo implican una cantidad y una unidad de medida. Ahora vamos a definir qué son las cantidades vectoriales. Son cantidades físicas que se especifican por completo a través de una cantidad, una unidad de medida y una dirección. Las cantidades vectoriales más conocidas son la velocidad, la fuerza, el desplazamiento y la aceleración. Lo que difiere estas cantidades con las otras que vimos con anterioridad es la dirección. Por ejemplo, aquí tenemos un atleta que se está moviendo. Si solo escribimos la rapidez con la cual está moviendo el atleta, por ejemplo, una rapidez de 3 metros sobre segundos, entonces esta cantidad es una cantidad escalar. Pero si agregamos la dirección en el cual está moviendo el atleta, entonces automáticamente esta cantidad se transforma a una cantidad vectorial, porque agregaríamos una flecha para indicar que el atleta se está moviendo a la derecha. Por lo tanto, decimos que tiene una velocidad de 3 metros sobre segundos y agregamos la dirección que es hacia la derecha. Esta última frase va a depender del tipo de marco de referencia que estemos utilizando. Si estamos usando un marco de referencia de arriba, abajo, izquierda y derecha, pues esta descripción para esta cantidad vectorial es correcta. Pero si estamos utilizando un plano cartesiano donde se asocia eje X horizontal y eje Y vertical, entonces tendríamos que colocar acá hacia el eje X positivo. Lo importante es que tengamos bien definido nuestro marco de referencia para poder indicar la dirección del movimiento, en este caso del atleta. Aquí tenemos otro ejemplo. Una persona está aplicando una fuerza sobre su maleta. Entonces esta fuerza F requiere una dirección para dejar bien definido hacia dónde se está aplicando esa fuerza, de manera que se pueda desplazar horizontalmente esta maleta. Bajo estas situaciones se crea el concepto de los vectores. Una cantidad vectorial se puede representar en dos formas geométricas. Primero vamos a ver por magnitud y dirección. Cuando un vector está representado por magnitud y dirección, el tamaño de la flecha, a eso se le va a llamar magnitud, y la dirección es el ángulo que forma una recta imaginaria que contiene al vector respecto
a uno de los ejes de nuestro marco de referencia que estamos utilizando. En este caso, esa dirección que equivale a un ángulo puede ser medido a partir del eje horizontal. Entonces aquí vamos a dibujar esa dirección, lo cual equivale a un ángulo y le vamos a llamar ángulo teta, o bien podemos medir ese ángulo también a partir del eje vertical y lo podemos identificar como un ángulo beta. Algunas partes importantes de un vector cuando está dibujado por magnitud y dirección: colocamos al inicio un punto y esto se le llama cola del vector, y en el otro extremo del segmento que tenemos acá se le llama punta del vector y normalmente se transforma como una flecha. En física, cuando se trabaja el vector en términos de magnitud y dirección, es más útil dibujar el vector como un eje polar. Es decir, la cola del vector se ubica en un punto fijo. En este caso, este punto fijo se le llama origen, que es equivalente al punto de intersección del eje vertical con el eje horizontal. Y la dirección se transforma en un ángulo que se forma entre un eje fijo, y ese eje fijo es el eje horizontal en el lado derecho. Si estamos usando un plano cartesiano, decimos entonces que va a ser el eje X positivo, y la dirección siempre se mide a partir de este eje X positivo, girando en sentido contrario a las manecillas de un reloj, y colocamos aquí el ángulo. La magnitud de los vectores, en este caso, se puede representar con letras mayúsculas o minúsculas, dependiendo el contexto que se esté utilizando. En este caso podemos llamar a este vector como un vector A de aceleración, y si lo quiero colocar como un eje polar también lo puedo llamar como un vector A. Ahora vamos a describir un vector en términos de sus componentes rectangulares. Los componentes rectangulares de un vector es su proyección a lo largo del eje horizontal y su proyección a lo largo del eje vertical. A estas dos proyecciones se le llaman componentes rectangulares. Estos componentes rectangulares se ajustan de una manera adecuada cuando escribimos el vector como un eje polar sobre un plano cartesiano. Por lo tanto, como ya les mencioné, que es más útil describir los vectores como un eje polar para facilitar el estudio y el cálculo que se requieren cuando estamos trabajando con cantidades vectoriales. Entonces, al trasladar este vector como un eje polar sobre un eje coordenado, entonces el componente horizontal se queda exactamente sobre el eje X, y el componente vertical se queda exactamente sobre el eje Y. Entonces el componente horizontal de este vector A se le llama AX, y el componente vertical se le llama AY, y no lleva esta flechita porque simplemente estamos describiendo el componente, es decir, su proyección sobre el eje horizontal y el eje vertical respectivamente.